Primer de tot, des del col·legi donar-vos la bona tarda i la benvinguda a la conferència Comunicació i assertivitat, millorant la nostra autoestima i les nostres relacions. L'activitat és organitzada pel grup de treball de sexualitats, afectivitats i dones de la secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats del COP. Abans de començar, recordar-vos que l'activitat tindrà una durada de 2 hores i l'última part es destinarà al torn de preguntes. Durant aquest torn de preguntes podreu intervenir a través del xat, que trobareu disponible a la barra d'eines, a la part inferior de la pantalla. Així com que l'activitat serà gravada, les vostres consultes o preguntes seran exposades en veu alta per part del Departament de Formació del COP. Us informem que l'organitzador de la citada sessió prohibeix expressament el registre audiovisual i posterior difusió i exhibició de la imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per la producció, edició, emissió o difusió mitjançant la reproducció íntegra o parcial d'aquesta activitat. Com veieu, l'activitat d'avui serà impartida per la ponent Mònica Timón, que la Mònica és doctora en Psicologia Clínica amb màster en Teràpia de Conducta. També és presidenta de l'associació Pandora, Recursos Dona, que des de l'any 2005 treballa en projectes dirigits a l'apoderament de les dones. Així doncs, procedeixo a cedir-te la paraula, Mònica. Moltes gràcies. Hola, moltes gràcies i gràcies a tots i totes per la vostra assistència a aquesta conferència per tractar el tema de la asertividad. Por cierto, en la conferencia comenté que la haría en castellano, así que me paso ahora al castellano. Y bueno, como decía, bienvenidos, bienvenida a la conferencia sobre asertividad y cómo mejorar la comunicación y nuestras relaciones sociales. Entonces, para empezar, de una manera... ¿Qué es la asertividad? ¿En qué consiste exactamente eso que llamamos asertividad? Es la capacidad de expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos, necesidades en el momento y lugar adecuado, pero teniendo en cuenta que la otra persona también tiene sus propios deseos, necesidades, opiniones. En realidad consiste en saber autoafirmar nuestros propios derechos sin dejarnos manipular ni manipular a los demás. En eso exactamente consiste la asertividad. Digamos que la asertividad nos permite poner límites. Los límites que configuran lo que es a nuestra persona y nos impiden que nos anulemos frente a las demandas de otra persona. Si no fueran por esos límites, nos anularíamos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a señalar ahora lo iremos viendo, pero ¿qué es lo que nos dificulta poner límites? En muchas ocasiones es el rol de mujer que hemos ido interiorizando, que nos han enseñado. Nuestra misión es cuidar de los demás, es dar, es la entrega, es el sacrificio. Con lo cual, a veces, si esa es nuestra identidad, una persona que da, que se entrega, nos va a ser más difícil poner límites. Después también la importancia que le damos a la opinión de los demás sobre nosotros y lo que hacemos. Si estamos muy pendientes de la aprobación de los demás, nos va a ser mucho más difícil poner esos límites. Y también la importancia que damos a cuánto nos van a querer o a la creencia de que nos van a dejar de querer si ponemos límites. ¿Vale? Digamos que la asertividad está muy ligada a poner límites, a saber posicionarnos y en realidad se refiere a un estilo de comunicación. Estilo de comunicación que encontramos los siguientes: el pasivo, cuando estamos centrados en el tú, ¿vale? Está centrada, una comunicación que está centrada en los sentimientos, deseos, opiniones, necesidades y derechos de los demás. Es una forma en que dejamos que los demás violen nuestros derechos o
nuestras necesidades. Luego está la agresiva, la comunicación agresiva, que está centrada únicamente en los propios sentimientos, deseos, opiniones, necesidades, derechos, y no contempla los de la otra persona. Y la asertividad contempla tanto el yo como el tú, respetando tanto los propios sentimientos, deseos, opiniones, necesidades y derechos como lo de los demás. Y aquí incluye la palabra respeto, ¿no? Es decir, es muy importante porque la asertividad implica un respeto propio, un respeto hacia nuestras necesidades, hacia nuestros deseos, hacia nuestras opiniones. Ese respeto que muchas veces, si no tenemos, por eso está muy ligada la asertividad a la autoestima, una autoestima fuerte quizá, no nos permitimos ese respetarnos. Digamos que el estilo pasivo, las personas que tienen un estilo pasivo sumisas, no expresan sus deseos, sus propios sentimientos, ni defienden sus intereses y deseos, opiniones, no saben poner límites, piensan o sienten que las otras personas tienen más derecho que ellas. Es aquello que típicamente decimos no saben decir no, o no sabemos decir no cuando no, somos personas pasivas. Evitan hablar y se dejan llevar por lo que dicen o hacen los demás y suelen sentirse inferiores a los demás y decir lo de los demás vale más. A la hora, esto es como un poco a un extremo, pero dentro de la comunicación no verbal de una persona que tiene una comunicación pasiva, son personas que desvían la mirada, que tienen un tono de voz bajo, movimientos nerviosos, una postura recogida, un habla vacilante y unos gestos desvalidos. ¿Qué consecuencias tiene comunicarse de forma pasiva? Cuando nos hemos comunicado de forma pasiva, como no hemos sabido defender nuestros intereses, derechos, en el fondo nos sentimos mal con nosotros y nosotras mismas. Las personas pueden aprovecharse de ellas, de esas personas que no saben defender, que no se posicionan y pueden acabar dominándolas. Tienden a asumir el papel de víctimas y esto influye en cómo se va a comunicar con los demás, porque muchas veces el papel de víctima lo que hace es que las otras personas se alejen, o hacen sentirse culpable, frustrado, y a veces, eso es cierto, como hemos comentado que hay un sentimiento de malestar, en ocasiones la persona pasiva va guardando ese malestar y puede explotar. Puede sacar esa rabia, ese malestar en un momento con una persona que no tenga nada que ver con quien, por ejemplo, le ha hecho sentir malestar. Pero sí que es verdad que en ocasiones, como se va guardando, puede explotar. El estilo agresivo, que no tiene que ver con una agresividad física, son personas que tienden a expresar sus sentimientos y deseos de una forma poco adecuada porque los imponen. Buscan imponer esos deseos, esas necesidades. No escuchan, solo se escuchan a sí mismos, los que ellos desean, lo que ellos necesitan, menosprecian lo que las demás personas opinan o lo que la otra persona opina o siente, suelen monopolizar la conversación, interrumpir, suelen ser autoritarios, no hostiles, dependiendo, pero sí que desde esa no escuchar, de solamente identificarse con sus necesidades y deseos, suelen ser personas autoritarias, pueden llegar a abusar de los demás, a intentar dominar a los demás y a nivel de comunicación no verbal tienen una mirada fija, pueden usar gestos amenazadores que puede ser con una postura invadiendo un volumen de tono elevado, una postura intimidatoria, una comunicación que da poco pie o que intenta dar poco pie a que la otra persona pueda rebatir, contestar o expresar
lo que está sintiendo o pensando. Son personas que son difíciles de tratar tanto a nivel de amistad como a nivel laboral, porque desde esa mirada solamente en sí, desde esa mirada solo de como egocéntrica, autoritaria, las relaciones con esas personas son difíciles y las personas o acaban sometiéndose o acaban reaccionando con enfado o de forma agresiva o dejando esa relación. Dependiendo de si se encuentra una persona sumisa, pues sí que puede dejarse someter, dejarse incluso humillar o puede responder de forma agresiva. El estilo agresivo lo que denota es esa capacidad de sentirse libres para manifestar lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren, pero respetando a los demás, pero desde esa libertad de manifestar sus deseos, sentimientos, sienten que dirigen su vida y tomar decisiones, porque una persona que contempla sus necesidades, sus deseos, tiende a saber dirigir y tomar la rienda de su vida. Saben que no siempre se puede conseguir lo que quiere, ahora volveré sobre esto. Saben escuchar a la otra persona y establecer límites. Y ser asertiva no quiere decir lo primero que piensas, sino que hay que saber cómo decir las cosas, cuándo decirlas. Implica una reflexión y al menos la reflexión sobre qué consecuencias tiene para la otra persona aquello que tú vas a decir. ¿Vale? Sí que implica saber cómo y tener una capacidad de pensar las consecuencias de aquello que se va a decir. La expresión verbal va acompañada de comportamientos que sustentan esa comunicación verbal, contacto ocular, mirando, postura relajada, firme, un habla fluida, y un volumen y un tono de voz claro. ¿Vale? Denota una buena autoestima. Son personas que no tienden a sentirse ni inferiores ni superiores a los demás, ni tampoco hacen sentir de esa forma al comunicarse a los demás. Suelen establecer así relaciones sanas. Al respeto hacia sí mismo, muestran respeto hacia sí mismo. Ya he comentado que es respetarse, una sensación de control y las personas asertivas como expresan su malestar cuando algo les parece mal o cuando se sienten mal, suelen poner sobre la mesa sus conflictos y en muchas ocasiones ayuda a que se aclaren malos entendidos. Digamos que, por ejemplo, puede ser, supongo, me pregunto si podríamos, realmente no es importante, no te molestes, suelen ser conductas verbales típicas de la persona pasiva. De la persona agresiva sería una conducta verbal típico, harías mejor, no tienes ni idea, hay de estar de broma, te lo digo yo, intentando, menospreciando el punto de vista de la otra persona. O conducta verbal de una persona asertiva es pienso, yo creo, yo siento, quiero, hagamos, cómo podemos resolver esto, qué piensas, qué te parece. Una persona ya ha mostrado qué le parece, qué piensa, pero muestra interés en saber lo que le parece y lo que piensa la otra persona. Independientemente de esto pasivo-agresivo asertivo, también hay una comunicación que podríamos llamar pasiva-agresiva, que consiste en evitar el conflicto mediante la discreción o evitando las situaciones que resultan incómodas o enfrentándose a los demás con excusas, falsos olvidos, es decir, no se asume o no se expresa eso que se piensa, eso que se quiere, eso que se opina, no se expresa, aunque tampoco se muestra receptivo hacia lo de la otra parte.
Es decir, es como que, sí, yo te digo que sí, pero voy a hacer lo que luego me dé la gana. En realidad, a mi juicio, es como un estilo agresivo, porque se centra más en los propios sentimientos y pensamientos, ¿no? Es aquello de, te digo que sí, pero luego no lo hago, te digo que me parece bien, pero luego en el fondo no es así y voy a hacer lo que yo, es decir, no lo dice, luego hace lo que quiere. Digamos que sería el pasivo agresivo. ¿Vale? Y bueno, independientemente de que podamos definir este tipo de estilos de comunicación, en general, cada uno de nosotros tenemos un perfil de estilo comunicativo. No quiere decir que en todas las situaciones nos comunicamos o nos comuniquemos de forma o de igual forma. Hay personas que a lo mejor dentro de las relaciones de amistad o de pareja se comunica de forma asertiva y en el ámbito laboral se comunica de forma pasiva, por ejemplo. Es decir, que sí que es verdad que quizás podemos pensar, vale, ¿qué tipo de estilo tengo yo en general? ¿Con qué tipo de perfil me puedo identificar? Si pensáis en la manera en que os enfrentáis a peticiones y a críticas, tanto al recibirlas como al hacerlas, si sabéis expresar halagos o admiración, si expresamos el malestar o el enfado, cómo tiendes a resolver determinados conflictos, podemos intuir, ¿no? Qué tipo de perfil podemos, o en qué tipo de perfil podemos estar. Pero repito que no quiere decir que siempre nos comuniquemos de la misma forma o que utilicemos siempre el mismo estilo de comunicación. ¿Vale? Quedando claro esto, espero que penséis un poco dentro de qué tipo de perfil os identificaríais. ¿Vale? Y bueno, voy a dejar de compartir. Voy a poner nada, es dura. No es esto. Perdonad. No me estaba compartiendo, disculpad. Bueno, se ha incrustado bien. Si me dices, Mónica, el nombre del Espera, vídeo de no, es YouTube, que, si quieres lo busco espera un yo. momento. Puedo poner si lo tenían Lo que pasa es que, bueno, no pasa nada. No me está bajando. Lo estoy compartiendo ahora, ¿no? No, ahora no. Yo te digo, si quieres. Ahora sí, vale. Vale. En el fondo, un no asertivo significa que nos respetamos y te respetan. Esto lo comento porque a veces pensamos en la imagen, o sea, una de las cosas que impide muchas veces poner límites o impide o dificulta decir no, es la imagen, ¿no? Que los demás pensamos que van a tener de nosotras o de nosotros. Pero curiosamente voy a tener muy, muy presente que cuando una persona muestra respeto hacia sí misma, la otra persona va a respetar. Cuando una persona no muestra respeto hacia sí misma, es difícil que logre el respeto de los demás. Lo digo porque esto es muy importante tenerlo presente, porque si a veces tenemos dificultad precisamente por la imagen, por el que dirán, pensemos que mostrar respeto hacia nosotras
va a hacer que nos respeten. Sin embargo, al contrario, si siempre mostramos una comunicación pasiva de sí, de acuerdo, vale, y nunca expresamos aquello que queremos, deseamos, no estamos mostrando respeto hacia nosotras y va a ser más difícil que nos respeten. Y eso es algo que es muy importante o quiero que se tenga muy, muy presente. Entonces, digamos que para ser asertiva, para tener una comunicación asertiva, digamos que me voy a focalizar en dos cuestiones muy importantes. Los mensajes yo y distintas técnicas asertivas. ¿Qué son los mensajes yo? O en primera persona. Los mensajes yo consisten en no situarnos o no responsabilizar a la otra persona, no echar pelotas fuera y decir tú me molestas o tú eres impuntual. No, eso no es un mensaje yo en primera persona, decir tú eres impuntual o eres no sé qué o tú no. Un mensaje yo, como el nombre indica el yo. Entonces, a mí, entonces, hemos de descubrir la situación que nos molesta cuando tú llegas tarde, por ejemplo, expresar cómo me hace sentir que no me tienes en cuenta, sugerir y pedir los cambios de forma clara y precisa. Haciendo ver, es más fácil, haciendo ver las consecuencias positivas de estos cambios. Me gustaría que intentaras o hicieras esfuerzo de llegar puntual y luego podemos elogiar la escucha por el cambio si se hace. Pero lo importante es que describir la conducta cuando pasa algo, cómo me siento, el por qué y el cambio que querrías. Por ejemplo, que no sabía que estaba... Situación, tener la habitación desordenada. No aguanto que seas así, no hacer los deberes, estudiar, no se puede confiar en ti, llegar tarde a casa después del horario, eres un desastre. Negarse a ir a visitar a familiares para salir con los amigos, eres un egoísta, solo piensas en ti misma. Llamar a la mesa y tardar en venir, no te importa nada, o bueno, tú vas a la tuya. Quedarse con los amigos y amigas en casa sin avisar. Si no lo haces te vas olvidando de salir, ¿vale? Estas son situaciones y mensajes tú. Sin embargo, si por ejemplo lo que hacemos es algo, me gustaría que arreglaras la habitación para poder limpiar, porque me hace sentir mal verla así cuando voy a limpiar y no puedo. Me duele mucho que desaproveches el tiempo, me gustaría que invirtieras más tiempo en estudiar. Cuando llegas tarde yo me preocupo y lo paso muy mal. Me gustaría que pudieras llegar a la hora que hemos acordado. Siento que cuando no nos haces esperar para ir a la mesa, no nos consideras y me gustaría que miraras de tomar en consideración cuando te lo pedimos. Cosas de este tipo, cuando no avisa de lo que vas a hacer, a nosotros nos molesta porque pensamos que te ha podido pasar algo, nos gustaría que nos avisaras. Es decir, un mensaje tú es muy diferente del mensaje yo. Yo voy a intentar buscar de comunicarnos con esos mensajes yo. A mí cuando compras calzado y no lo usas me hace sentir mal
porque gastas el dinero y no aprovechas las cosas, y me gustaría que intentara pensar más en cómo gastas el dinero, ¿vale? Este es otro ejemplo. Cuando te pones a comprobar todo lo que hago, me siento inútil, porque pienso que no confías en mí. Me gustaría que confiases más en mí y no revisases todos mis trabajos. Los mensajes yo son muy importantes porque es una comunicación muy diferente a el tú, a generalizar, eres, ¿vale? Y es muy intentar tener muy presente estos mensajes yo. Es cierto que en principio parece fácil y que sin embargo determinadas circunstancias y sentimientos nos pueden dificultar o impedir hacerlo. Estar enfadado, estar harto porque ya lo hemos dicho muchas veces y no nos han hecho caso, entonces tenemos resentimiento. Entonces hemos de tener en consideración no comunicar cuando estamos desbordados, cuando estamos enfadados, cuando estamos molestos, y hemos de comunicar después. ¿De acuerdo? Eso es una cuestión muy importante. Por otro, reconocer cuándo nos va a producir el cambio. Es cierto, es que ya lo he dicho muchas veces. Yo creo que podemos decirlo 1, 2, pero 3 ya no hace falta. Entonces, a veces el problema es que nos cuesta, ¿no?, aceptar que ese cambio no va a ocurrir, que eso que queremos no va a ocurrir. Como he dicho antes, la asertividad no consiste en conseguir todo lo que queremos. Es decir, yo me puedo comunicar de forma asertiva. Luego la otra persona hará o no hará. Pero lo único que está bajo nuestro control es cómo me comunico yo. ¿Qué puedo hacer yo? Lo demás no está bajo nuestro control. Yo puedo pedir, yo puedo comunicarme de forma asertiva y tener enfrente a una persona que no me escuche, que no quiera hacer eso. Entonces es importante asumir cuando ya lo hemos dicho, y comunicar es algo diferente de conseguir un resultado, ¿vale? No hemos de unir comunicar de conseguir un resultado. Yo me comunico de forma asertiva, el resultado muchas veces no va a depender de mí, no tengo yo ese control. Entonces, por difícil que sea, hemos a veces de aceptar que eso es así y actuar en consecuencia. Ya veré yo qué hago, pero al menos ya me he comunicado de forma asertiva. En definitiva, se trata de practicar y practicar. Entonces, técnicas para hacer frente a la crítica, decir no, hay varias: disco rayado, el blanco de niebla, el aplazamiento asertivo, ignorar, la pregunta asertiva, el acuerdo asertivo y la técnica para procesar el cambio. Disco rayado es repetir una y otra vez nuestro mensaje sin dar argumentos, sin alterarse y sin entrar en las discusiones ni en provocaciones que pueda hacer la otra persona. Por ejemplo, sí, pero ya te he dicho que no puedo ir, o ya te he dicho que no me apetece. Entiendo, pero creo que lo que necesitamos es esto. La idea está bien, pero yo pienso que debes repetir de forma calmada, sin dar pie a discusión, decir, sí, ya, pero ya te he dicho que no me va bien. Sí, pero ya te he dicho que sí, pero, como ya he comentado, ¿vale? El disco rayado. El banco de niebla. El banco de niebla es una manera de afrontar las críticas cuando nos hacen una crítica en el que, de alguna forma, reconocemos parte de esa crítica, que la otra persona tiene motivos para decirnos algo, pero no dejamos de expresar que también mantenemos la nuestra, ya que también tenemos motivos para hacerla. Por ejemplo, tienes razón al pensar que soy impuntual, porque acostumbro a llegar tarde. Pero eso no es porque sea un pasota. Eres un pasota. No, vamos a ver, tienes razón.
soy impuntual, me llega tarde, pero no es por pasota. Hoy me he encontrado tráfico. O si llaman es un desastre, no, hoy tal. Y decir, reconoce cierta parte de esa crítica, pero, bueno, dice, sí, pero sobre todo este banco de niveles para las críticas. Pero intenta rebatir esa generalización que se hace, por ejemplo, en la crítica, o rebatir que la crítica sea total, ¿vale? Sería ese banco de niebla. Luego, el aplazamiento, que es lo que he comentado antes, es para comunicarnos si estamos nerviosas o nerviosos, enfadadas, enfadados, alterados, alteradas, es mejor no comunicarnos. Es mejor posponer y esperar a que estemos más tranquilas para pensar lo que queremos decir. ¿Vale? Prefiero reservar mi opinión al respecto. No quiero hablar de eso ahora. Bueno, lo dejamos para luego. Siempre podemos encontrar el modo de, bueno, aplazar o ignorar cuando recibimos un ataque o se están comunicando de forma agresiva con nosotras. Lo mejor es ignorar y alejar evitando el problema. Ahí no tiene mucho sentido entrar. Entonces, a veces la forma más asertiva cuando nos están atacando es ignorar, ¿no? No voy a entrar en esta discusión ni voy a responder a tu ataque, ignoro, veo que estoy muy enfadado y hablarme después. La pregunta asertiva tiene que ver con pedir información sobre el problema, pedir una aclaración sobre la crítica que hemos recibido. Las preguntas quieren extraer más información sobre el contenido de la crítica y su causa, pero sin entrar en provocaciones. Por ejemplo, entiendo que te haya molestado mi actuación, pero ¿qué es concretamente lo que te ha parecido mal o lo que consideras que he hecho mal o por qué no te ha gustado? ¿Vale? Es decir, vale, estás enfadado, estás enfadada, eso te parece mal, un informe que no te ha gustado, pero de acuerdo. Pero en concreto, ¿qué es lo que no te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha molestado? ¿Qué es? ¿Vale? Y el acuerdo asertivo se trata de responder a una crítica admitiendo que se ha cometido el error, es un poco parecido al de Banco de Niebla, pero separando lo del hecho de ser buena o mala persona, admitiendo error para pedir disculpas. Por ejemplo, sí, me olvidé de mi cita, pero eso no me hace un impresentable. Por norma general, suelo ser más responsable, te pido disculpas, intentaré la próxima vez tener más presente la cita, no olvidarme. ¿Vale? Se trata de, vale, nos están criticando de una forma agresiva, generalizando, eres un desastre, no sé qué, dices, vale, sí, reconozco lo que yo he hecho mal, pero eso no me convierte en, sino que voy a intentar la próxima vez, te pido disculpas, ¿vale? Sería ese acuerdo asertivo. Y luego, la técnica para procesar el cambio consiste en desplazar el foco de la discusión hacia el análisis de lo que está pasando entre las dos personas, intentando distanciarnos, mantenernos fríos y darnos cuenta de lo que realmente está pasando. Es como salir fuera, una persona más objetiva, y a partir de ahí desplazar el centro de discusión hacia los aspectos realmente importantes. Por ejemplo, me estáis diciendo que si no quiero beber lo mismo, ya no somos amigos. Que si no salgo de fiesta contigo porque no me gusta, ya no somos amigos. Entonces decir, vale, estamos hablando de amistad. Si no hablamos de amistad, estamos hablando de que a mí el alcohol no me gusta, a mí no me gusta salir de fiesta, no estamos hablando de amistad. Lo importante es que no quiero beber alcohol, lo otro es otra cosa. Entonces vale, estás discutiendo conmigo porque no quiero beber alcohol, no te vayas, ¿no? Es esto el tema. No te vayas por las ramas, céntrate en lo que realmente está provocando la discusión. ¿Vale? Como he dicho, comunicarse
de forma asertiva no quiere decir alcanzar lo que queremos, la comunicación es cosa de dos y las otras personas también tienen sus necesidades, deseos. Entonces, independientemente de estas técnicas, podemos tener en mente las técnicas y muchas veces no es tan fácil. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es difícil ser asertiva o asertivo? Muchas veces lo que nos viene o lo que viene a la mente es tengo miedo de que se enfaden o de perder una relación y a quedarme solo, sola, o miedo al rechazo, miedo a herir los sentimientos de la otra persona, querer la aprobación de los demás, querer contentar a todas las personas, evitar el conflicto. Suponemos que las otras personas deben saber cómo me estoy sintiendo o lo que yo quiero, con lo cual no digo que me siento mal porque no han de saber. Sentimientos de vergüenza o timidez. Pienso que tengo más derechos que la otra persona o que tengo razón. Y las cosas tienen que salir como yo quiero. ¿Vale? En el fondo, ¿por qué no somos asertivos o asertivas? Hay como 3 bloques sobre los que voy a hablar. El primero es porque no conozco mis derechos. El segundo, porque pienso mal. De esto ya hablaré luego. Y el tercero tiene que ver con una autocrítica negativa, la autoestima. ¿Vale? Derecho. Tenemos unos derechos asertivos y todas las personas tenemos que conocer estos derechos y ejercerlos. Derecho a tener mis propios valores, opiniones y creencias. Derecho a cambiar de idea, opinión o actuación. Derecho a tener mis propias necesidades y que éstas sean tan importantes como la de los demás. Derecho a experimentar y expresar mis propios sentimientos y emociones. Derecho a pedir lo que se quiere y recibir un no por respuesta. Derecho a que se le reconozca un trabajo bien hecho. Derecho a hacer menos de lo que humanamente es posible hacer. Derecho a rechazar peticiones sin sentirme culpable o egoísta. Derecho a no justificarme ante los demás. Derecho a no anticiparse a las necesidades de los demás. Derecho a estar solo, sola, aunque deseen nuestra compañía. Derecho a protestar, reclamar y expresar críticas cuando se nos trata injustamente. Derecho a ignorar los consejos de los demás. Derecho a hacer lo que quiera con mi tiempo, cuerpo y propiedad. Y derecho a pedir ayuda o apoyo emocional. Como veis, hay muchos derechos. No sé si podéis hacer y decir, bueno, ¿cuál es el derecho que quizás menos sé ejercer? ¿El que menos ejerzo? Estaría bien tenerlo como presente, ¿no? De todos estos derechos, cuál sí sé ejercer, cuál no, cuál me cuesta más. De todas maneras, de toda mi práctica, he elegido unos derechos que son los que a veces a las personas les cuesta más ejercer. ¿Tengo derecho a ser una prioridad para mí misma? ¿Qué diríais? ¿Qué os contestaríais? ¿Tenéis ese derecho? ¿Ser una prioridad para vosotras mismas o mismo? Sí. La respuesta es que sí. Me cuido, me atiendo a mis necesidades. Reconocer nuestras propias necesidades y deseos es básico. Y esto es importante. No quiere decir anteponerlas, sino que yo decido cuándo hacerlo y cuándo no. No porque me sienta obligado. Es decir, ser una prioridad para mí misma no es ser egoísta, es cuidarse, es atenderse. Y de esta forma podremos cuidar y atender mejor a los demás. Porque si yo me cuido, yo me atiendo, me escucho, me sentiré bien, estaré bien. Y será la manera en la que yo pueda relacionarme de una mejor forma, porque podré cuidar al otro, atender al otro. Si yo no estoy bien, si no me cuido, es difícil que haga o que cuide a los demás. Entonces, es muy importante reconocer esas necesidades, esos deseos y defenderlos. Que no quiere decir anteponerle siempre. Es cierto que, bueno, podemos anteponer las prioridades, las necesidades de gente que queremos y ningún problema, en eso consiste amar, en eso consiste en dar, pero lo que es importante es
elegimos cómo, cuándo y quién. Porque si no, lo que nos va a venir es el sentimiento de culpa. Es decir, si yo hago algo, antepongo mis necesidades por obligación, lo que va a venir es un malestar. Lo que va a venir es el sentimiento de culpa. Tengo derecho a decidir si quiero o no responsabilizarme de los problemas de los demás. Sí. Es una elección, otra vez hablamos de elección y decisión nuestra. Decidir de qué me responsabilizo yo, de qué problemas me responsabilizo yo. Y yo decido. Si no, hemos de pensar por qué me responsabilizo de los demás, incluso a veces negándome, porque siempre estoy responsabilizando, anteponiendo la necesidad de los demás. Muchas veces viene por roles aprendidos, por culpa. No quiero decir que ayudar, dar, es bueno, no es una cosa en absoluto negativa. Es algo bueno, es algo positivo para las relaciones, el ayudar, el dar, pero siempre hay excepciones. Las excepciones son cuando me anulo. Hemos de ayudar cuando podamos, no dando más de lo que tenemos. Si no, nos podemos vaciar, nos podemos anular, vaciar. Hemos de elegir cuánto, cómo y a quién dar, a quién ayudar. Y no nos hemos de olvidar de ayudarnos a nosotras. Es decir, hemos de pedir ayuda cuando lo necesitemos. Hemos de saber pedir ayuda, que a veces no es fácil. No nos hemos de anticipar. Muchas veces ayudamos a alguien pero anticipando, no nos ha pedido ayuda. Es una manera de sobreproteger. No nos hemos de anticipar. En todo caso, elegimos si ayudar o no, pero cuando nos han pedido ayuda. No anticipando, que es una manera de sobreproteger. Y también hay gente que no se lo merece. ¿Quién no se lo merece? ¿Quién no da? Esta es una de las cosas en las que más incido cuando hay una, por ejemplo, relación de dependencia. Hay gente que sencillamente no se merece que le demos. Porque dar y recibir, tiene que haber un equilibrio entre dar y recibir. Cuando damos y no recibimos, es mejor que no demos. Siempre hemos de buscar ese equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos. Entonces, si yo me responsabilizo siempre de los demás y nunca de mí, me voy a anular. Entonces es importante tener presente que tenemos derecho a responsabilizarnos, a no responsabilizarnos de los problemas de los demás, porque en el fondo la responsabilidad de mi vida es mía y la responsabilidad de la vida de otra persona es de la otra persona, por duro que a veces sea. Por ejemplo, tengo derecho a cometer errores, tengo derecho a fallar a los demás. Muchas veces, no ser asertiva es por miedo a cumplir las expectativas o hacer daño a la otra persona. Aquí voy a tener en cuenta una cosa muy importante, y es que las expectativas que los demás depositan en nosotras o nosotros no son nuestra responsabilidad, son las expectativas que depositan los demás en nosotros, pero no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de nosotros. Alguien puede poner en mí la expectativa de que siempre al 100% voy a estar ahí, cada vez que me llame voy a poder ir, y no. Es una expectativa que ha depositado esa persona. En el fondo, las decepciones, dice, la otra persona me ha decepcionado, cambiemos. No, me he equivocado en la expectativa que yo tenía de esa persona. Entonces, bueno, hemos de asumir que no me puedo responsabilizar de las expectativas que tengan las otras personas sobre nosotras, sobre nosotros. Y es cierto que a veces que hagamos
o antepongamos nuestras prioridades, a nuestras necesidades, a lo de la otra persona, a la otra persona le puede molestar, le puede hacer daño, le puede decepcionar, pero ante eso hemos de intentar, como bueno, hacer ver a la otra persona que al menos somos conscientes de que se va, vale, ya sé que no te va a gustar, ya sé que no es lo que quiere, ya sé que es importante para ti, pero al menos, dale, hacérselo ver, ¿no? Ya sé que es importante, pero para mí en este momento me es muy difícil tal. Que lo sentimos, me sale muy mal, es que lo siento, pero no puedo en este momento, tal. O incluso explicitar, mira, me importas mucho y tal, pero lo siento, en este momento no. Porque es muy importante cómo decimos las cosas, porque quizás no podamos evitar pues, que esa persona pues, se sienta ninguneada, pero podemos intentar hacerle ver que no es tal cosa, que simplemente en este momento yo no puedo atender su necesidad porque voy a atender una mía, porque, es decir, intentar al menos paliar ese, entre comillas, daño que le podemos hacer o ese malestar que va a sentir. Pero, bueno, a veces para defender nuestros derechos vamos a molestar o no le va a gustar a las otras personas y hemos de tenerlo presente e intentar paliar sin menospreciar o menoscabar nuestros derechos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Entonces, ¿tengo derecho a no justificarme ante los demás? Sí. Hay personas que siempre están como justificándose, dando explicaciones por todo. Oye, ¿te parece? Sí, no es necesario justificarse ante los demás. Oye, he ido, voy a comprar esto, ¿qué opinas? No. Hemos de intentar sentir que tenemos el control de nuestra vida, sintiéndonos seguros de las elecciones que hacemos en nuestra vida. ¿Vale? Es decir, nuestra vida es nuestra, las elecciones que hacemos en nuestra vida nos podremos equivocar o no, pero son nuestras elecciones. Y a veces nos podemos equivocar, no pasa nada, podemos aprender, pero sí que es cierto que en nuestra vida le podrá gustar o no a otras personas, pero son nuestras elecciones y en muchos casos no necesitamos estar continuamente justificando que vamos a hacer tal cosa o que queremos tal cosa. No, es lo que queremos, es nuestra elección, porque si no lo que mostramos es inseguridad, deseo de dar una buena imagen. ¿Vale? Entonces, también hemos de tener presente que tenemos derecho a no justificarnos ante los demás. Aquí este es un tip que puse en un momento en Instagram, porque estamos hablando de los derechos que tenemos, ¿vale? Y yo, si lo pensamos en, reconozco que la otra persona tiene derecho a equivocarse y a decirte no, y a lo mejor eso lo podemos reconocer más fácilmente, pues sí, claro que tiene derecho a equivocarse, claro que tiene derecho a decirme no. Hay muchas personas que no saben decir no, pero les preguntas, bueno, y la otra persona, cuando te dice no, claro, no hay problema, te puede decir no. Hemos de ver, también darle la vuelta, ¿no? Yo tengo esos mismos derechos. Si esa persona puede equivocarse, yo también. Si a esa persona le damos el derecho a decir que no, yo también tengo ese derecho. Es un derecho que tienen las personas, los demás y yo. Y a veces eso quizás lo olvidamos. Le damos esos derechos a las otras personas, derecho a ser una prioridad, pero yo también tengo ese derecho. Y eso es importante. ¿Vale? Entonces, otra cosa que hemos de tener presente a la hora de saber, entre comillas, decir no. A veces no nos damos cuenta que para saber decir no,
es importante también saber aceptar un no. Muchas veces no sabemos decir no, y en el fondo lo que pasa también es que no sabemos aceptar un no. ¿Qué pasa? ¿Cómo vivimos cuando nos dicen no? ¿Y lo que nos ocurre cuando nos dicen no? Muchas veces nos sentimos rechazadas, rechazados. Sentimos que no somos importantes para esa persona. Pero hay que tener muy presente que un no, cuando nos dicen un no, nos están diciendo que no a algo concreto, a una cosa en particular. O si es a nosotras o a nosotros, porque nos está rechazando esa persona, porque queremos salir con esa persona, queremos tener una historia con esa persona y dice que no, es cierto, ¿vale? Nos está rechazando a nosotras, pero eso no nos convierte en personas rechazables, sino que esa persona me está rechazando. No quiere decir que otras personas me rechacen. Entonces, es importante no generalizar, porque muchas veces el no aceptar un no saber aceptar un no, tiene mucho que ver con la idea esta de sentirse rechazada, sentirse no querida, no querido, y es muy de pensar que esa cosa es concreta o que es una persona en concreto que nos rechaza, no generalizar. Por otra parte, también el conflicto muchas veces lo vemos de forma negativa. Intentamos evitar el conflicto o huimos del conflicto. Y el conflicto puede ser, si se maneja adecuadamente, puede ser algo que nos sirva para crecer o para hacer crecer la relación. De hecho, el conflicto es inherente a las relaciones. No hay relación en la que no haya conflicto, pero se ha de poner sobre la mesa, se ha de expresar. Entonces, bueno, si yo no sé aceptar un no porque me va a generar un conflicto, o no digo no porque va a generar un conflicto, lo que estoy haciendo es evitar y no va a avanzar. Muchas veces no sabemos aceptar un no porque queremos que las otras personas hagan algo por nosotras, por nosotros, ¿vale? Y es muy importante responsabilizarnos de nuestra vida. Es decir, mi vida es responsabilidad mía, no de los demás. Yo puedo pedir ayuda y me pueden decir que no en un momento determinado porque por circunstancias esa persona no puede, lo que sea. Y a veces nos cuesta decir que no porque sentimos que no tenemos la suficiente confianza en nosotros y sentimos que necesitamos esa ayuda, necesitamos de esa persona. No, si nos responsabilizamos de nosotras, de nosotros, va a ser más fácil aceptar un no, porque ya estamos siendo más autosuficientes. Y otra cosa para aceptar un no es tolerar la frustración. Hay personas que tienen mucha intolerancia a la frustración, que no toleran que las cosas no sean como quieren, ni que no todo pasa por sus deseos. Hay que saber tolerar la frustración. Entonces, una vez que realmente se sabe aceptar un no, que no es tan fácil, a veces hemos de trabajar alguna de estas cosas que acabo de comentar, bueno, podemos más fácilmente decir no. Entonces, a pedir tenemos derecho. Y una cosa muy importante es que no es lo mismo pedir que exigir. Tenemos derecho a pedir, incluso afecto. No tenemos derecho a pedir afecto, ayuda. Eso implica, cuando pedimos, que aceptamos un no. Yo puedo pedir, pero cuando pido, arriesgo a que me digan no. Y he de aceptar ese no. Cuando no aceptamos un no, en el fondo lo que estamos haciendo es exigiendo. Las personas que parece que estén pidiendo, pero luego se molestan
se enfadan o recriminan que le digamos que no, en el fondo le están pidiendo, están exigiendo. Y a pedir tenemos derecho, pero a exigir no. No tenemos derecho a exigir. Hemos de saber aceptar los no. Entonces, voy a que vuelvo para acá. Esto sería vale, la cuestión de los derechos. Entonces, ¿por qué no soy asertivo? Asertiva, porque pienso mal. Y ahora pregunto, ¿qué es eso de pensar bien? Pensar bien no es pensar en positivo, todo lo puedo, todo va a salir bien. No, pensar bien no es pensar en positivo. Hay una cosa que está clara, es que hay una realidad, no voy a negar que hay una realidad, pero esta realidad la atraviesa las normas, los valores, las creencias que yo tengo, las expectativas, las atribuciones que yo hago y conforman otra realidad. Es decir, cada persona construimos nuestra realidad. Es así, construimos nuestra realidad. Entonces, es muy importante tener presente esto y ahora vuelvo, pero si no es pensar en positivo, ¿qué es exactamente pensar bien? Pensar bien implica, por una parte, aceptar la situación y la realidad de ese momento. Primero, implica tomar conciencia de los pensamientos que tenemos ante un malestar. ¿Vale? Es cierto que los procesos de pensamiento son tan rápidos y están tan interiorizados que a veces resulta difícil o por lo menos extraño identificarlo. Y es cierto que no es eficiente ni ventajoso en términos de tiempo y energía estar constantemente pensando sobre cómo pensamos. Sin embargo, hay momentos en que sí, merece la pena hacerlo, cuando sentimos malestar y cuando nos estamos sintiendo cómodas o no nos estamos sintiendo cómodas con quienes somos o la vida que llevamos. Tomar conciencia de los pensamientos, por ejemplo, yo estoy en un grupo, están hablando sobre un tema, yo quiero dar mi opinión y no lo hago. No soy asertiva, entre comillas, no me atrevo. Entonces, es bueno atender a qué estoy pensando. Estoy pensando que van a pensar que no tiene importancia lo que digo, van a pensar que soy tonta, es decir, es muy importante tomar conciencia del tipo de pensamientos que tenemos en determinados momentos. No me atrevo a pedir a esa amiga el libro que tiene porque pienso que va a pensar que soy una aprovechada. Es importante pensar, tomar conciencia de esos pensamientos. Segunda cosa importante, hemos de situarnos en el presente de forma realista. Es decir, aprender a detectar cuando nuestros pensamientos se quedan atascados en el pasado o se van al futuro. Detectar cuando no estamos aceptando la realidad de la que es y me centro en lo que me gustaría o quisiera. Eliminarlo sí. Por ejemplo, yo estoy pensando en, le quiero comentar a tal persona que el informe que ha hecho no me ha parecido o que... Bueno, quiero comentar que el informe, hacer una crítica buena, el informe es mejorable y pienso que se va a enfadar, es un y sí, no lo sé. La realidad es que hay un informe que creo que sería bueno mejorar, eso es la realidad. Y cuando yo de forma asertiva le diga a esa persona, oye, mira, este informe
haciendo una crítica constructiva, el enfoque que le has dado aquí, correcto, está bien, me ha interesado, pero quizás aquí sería bueno profundizar en esto. Una vez que yo le haya dicho esto, veré la realidad de si esa persona le ha molestado, cómo lo ha entendido. Tengo que ir momento a momento, porque yo puedo pensar, y si se molesta y ya me callo, pero no sé lo que va a suceder, porque cada persona es un mundo y yo lo que diga, lo que haga a una persona le puede parecer o no le puede molestar o no, y a otra lo puede ver de forma completamente diferente. Hemos de ir siempre momento a momento, ¿no? Y va a ser más fácil ser asertiva. Yo en este momento lo que me apetece es tal. Vale, es mi necesidad, para mí es importante, eso es la realidad, en el presente. Yo voy a buscar la forma de comunicarlo asertivamente y luego ya veré esa persona cómo reacciona, esa persona qué hace. Si es una amiga y se molesta, bueno, ya veré qué hago. O puede no molestarse y verlo bien. Pero hemos de ir momento a presente. Entonces, el tercer punto, reflexionar y cuestionarnos creencias, normas, valores. Hemos de reconocer de dónde vienen esos valores, las normas, expectativas y creencias interiorizadas y cuestionarte si son aquellas que tú quieres adoptar como propias. Eso es importante. Así como cuestionarte si son ciertas o no, aunque en ese momento las hayas considerado certeza. Cuestionar, flexibilizar los valores, nos permitirá ser más asertivas. Por ejemplo, yo tengo la idea de que, o interiorizado la creencia de que como mujer lo que tengo, entre comillas, del tengo, es dedicar tiempo a tal, y luego si queda algo, por suerte, que quede tiempo, me lo puedo dedicar a mí. Bueno, seguramente como mujer hemos interiorizado muchas normas que hacen que yo sea la última. Bueno, es una norma, un valor que podemos cuestionar, podemos reflexionar, es decir, muchas veces hay ciertas creencias, ciertos valores que nos impiden ser asertivas que podemos aprender a cuestionar. Podemos pensar si eso va con nosotras o flexibilizar. Entonces, a partir de ahí, bueno, nos puede facilitar ser más asertiva. Y luego, detectar el tipo de lenguaje que utilizamos. Por ejemplo, muletillas tipo espantoso, catastrófico, horrible. Yo puedo pensar, va a ser catastrófico si le digo a esta persona que no, va a montar un cirio, se va a enfadar, va... Bueno, estoy pensando de forma muy catastrofista. Yo si le digo esto, me va a perjudicar la relación, me va a abandonar. Bueno, pensemos. Términos exclusivamente inflexibles, tendría, debería. Esto impide o dificulta la asertividad, el tener que... tengo que ser una buena amiga y yo pienso una creencia que para ser una buena amiga tengo que estar siempre y tengo que ayudar siempre. Aquí ya estoy utilizando, por ejemplo, otra cosa que quiero decir, apelar a extremos, el siempre. El tener, bueno, me gustaría, como amiga, poder estar ayudando a esta persona, pero en este momento, es decir, todo lo que tenga que ver con tendría, debería o apelar a extremos siempre, todo, nunca, no va a ayudar a ser asertivo. Esto es una forma en la que pensar bien va a facilitar ser asertivo. Entonces, por otra parte, pensar bien es importante, aunque a veces no somos conscientes si lo estamos haciendo o no, y por eso creo que es, bueno, tomar conciencia de cómo pensamos.
Y cómo podemos cambiar, ¿no? Si estamos, entre comillas, no pensando bien, ¿qué podemos intentar hacer? Centrarnos en su contenido, su veracidad. Por ejemplo, reflexionar hasta qué punto se ajusta a la realidad. ¿Qué datos apoyan el hecho de que se va a enfadar? ¿Qué datos apoyan el hecho de que nadie me va a escuchar o se van a burlar de mi opinión? ¿Cuántas veces ha ocurrido? ¿Cuántas veces se ha comunicado? Se ha comprobado. Si yo expreso este deseo, voy a ser rechazada. Bueno, es decir, mirar que de cierto tiene, que verdad, y utilidad. ¿Qué utilidad tiene eso que estamos pensando? Reflexionar si la forma de pensar está favoreciendo la forma en que afrontamos nuestra vida. Por ejemplo, ¿de qué me sirve? ¿Me ayuda a estar mejor, a afrontar situaciones? El pensar que si yo opino esto van a pensar que soy. ¿De qué me sirve? ¿Me ayuda? Estoy pensando mal si no me ayuda. Y el comportamiento que se deriva. De aproximación, ¿me favorece hacer algo? O al contrario, me hace que evite. De evitación o sobrecompensación. Es decir, estoy sobrecompenso y estoy siempre haciendo lo que se espera de mí. Es decir, hemos de ver un poco la utilidad que tiene, cómo pensamos, su contenido de veracidad, el comportamiento que se deriva. Aquí es cierto que a la hora de, por ejemplo, a comprobar, cuando he dicho de comprobar la veracidad, bueno, al decir no, va a hacer que esa persona se distancie. Bueno, en algún caso podría pasar, pero entonces hemos de plantearnos, sí, estoy en una relación con una persona que no me deja ser como soy, que no me deja decir no, que no me escucha, que no puedo expresar mi deseo. ¿Merece la pena? He de reevaluar esa relación y decir, sí que a veces el ser asertiva, el poner límites, el hecho de, bueno, posicionarnos, el hecho de expresar nuestros intereses, nuestro deseo, puede hacer que la otra persona no le guste, se aleje, intente imponer, intente el control. Entonces, revaluemos. No se trata de que el hecho de poner asertividad, de ser asertivas o poner límites sea algo negativo. No, no. Sencillamente en esta situación concreta, en esta relación concreta, no ha ido bien, pero hemos de pensar qué tipo de relación es aquella que no puedo ser yo. Lo que no quita es que ser asertiva en otros espacios, con otras relaciones, lo que va a provocar o a lo que va a llevar son las relaciones sanas. Es decir, a veces no es fácil. También hemos de tener presente que cuando estamos empezando a ser asertivas, porque no lo hemos sido, también es cierto que a las otras personas les puede sorprender, pueden sentirse desubicadas, pueden dejarlo de egoísta, porque, bueno, no conocen, ¿no? Ese comportamiento nuestro asertivo. Siempre habíamos sido a lo mejor sumisas, sumisos, habíamos dicho sí y poco a poco, entendiendo que tenemos que mostrar más límites, vamos haciendo. Eso a las personas les puede ser difícil, puede ser difícil. Hemos de dar ese margen de tiempo a que las personas vayan adaptándose a nuestro cambio, porque cualquier cambio que hagamos va a generar también un cambio. Entonces, eso también lo hemos de tener presente, porque quizás tampoco va a ser fácil también
tampoco para la otra persona ver de repente que, digamos, entre comillas, las reglas cambian. Pero hemos de dar ese tiempo para que se vaya adaptando. Y si no, lo dicho, revaluar, bueno, la relación. Entonces, lo de las expectativas, ya hemos comentado antes, por ejemplo, las expectativas que pensamos. O sea, yo puedo pensar que he de cumplir las expectativas que tienen los demás de mí. Yo tengo esa expectativa de que he de cumplir como amiga, tal. Bueno, ¿qué expectativas yo tengo de las situaciones? Entonces, lo de las atribuciones es también interesante porque cuando hacemos atribuciones atribuciones causales es ante una situación las causas que yo atribuyo a que haya ocurrido eso, ya sea un éxito o un fracaso. ¿A qué atribuyo yo ese éxito o fracaso? ¿A qué causas atribuyo yo ese éxito o fracaso? Tender a hacer atribuciones para los éxitos, por ejemplo, externas, por ejemplo, a la suerte, o porque me han ayudado, específica, lo he conseguido ahora, en este momento, solo en esto, e inestables, es decir, ha ocurrido ahora, no quiere decir que tenga que ocurrir, no nos va a ayudar. Hemos de tener ante, por ejemplo, los éxitos, atribuciones internas, es gracias a mí, globales, lo puedo conseguir siempre y estables. A lo largo de mi vida se va a mantener. Digo esto, por ejemplo, con un ejemplo se va a ver más claro. Venía enfadada porque la ropa que tendí soltó tinte y manchó la colada de la vecina. ¿Vale? Eso es una situación. ¿Vale? Viene enfadada porque la ropa que tendía ha manchado la colada de la vecina y viene enfadada. ¿Qué sería una respuesta asertiva? O una respuesta no asertiva, primero. Qué vergüenza, le estropeé la ropa. Soy un desastre. Debería tener más cuidado. Es una manera en la que estamos haciéndonos una crítica destructiva. Qué vergüenza, le estropeé la ropa. Soy un desastre. Debería tener más cuidado. Aquí estoy haciendo una atribución muy interna de, entre comillas, de un fracaso. Soy un desastre. Ha sido gracias a que soy una inútil, un desastre. Cuando, por ejemplo, si reconocemos, otra manera de verlo es, tiene motivos para enfadarse, pero yo no sabía que manchaba, había un elemento externo que no pude controlar, no sabía que manchaba. La próxima vez probaré a ver si destiñe o no. Entonces, le puedo dar esta explicación, lo siento, no sabía que manchaba, que desteñía, la próxima vez. Sin embargo, si yo pienso qué vergüenza, qué desastre, difícilmente le voy a poder decir a la vecina algo, seguramente sentiré culpa. Entonces, es muy importante esto de las atribuciones, porque ha ocurrido gracias a que soy un desastre o debido a un elemento externo que no controlé, que no sabía si destiñe o no, un elemento externo que es que esta prenda destiñe, es muy importante. Entonces, todo esto que tiene que ver
con los pensamientos, cómo construyo la realidad, es muy importante a la hora de poder ser asertiva, mejorar nuestra asertividad. Y luego tiene que ver mucho la autoestima. La autoestima. A ver, la autoestima tiene que ver con la mirada que tenemos de nosotras, de nosotros. Si yo os pregunto, pensad fortalezas vuestras, pensad cosas valiosas vuestras, esperemos que podáis recoger una lista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, de esa lista, por ejemplo, solo salen cosas como soy muy responsable, soy muy buena amiga, soy generosa. Si solo baso mi autoestima en este abanico, un abanico que está muy centrado en el otro, me va a ser difícil ser asertiva cuando me pidan algo y yo piense que si no lo hago ya no voy a ser generosa, yo no voy a ser una buena amiga. Es decir, cómo construimos los elementos de nuestra autoestima es muy importante. Por otra parte, también podrían surgir, bueno, muy responsable, perfeccionista, puntillosa, detallista. ¿Sale este cúmulo, por ejemplo? Este tipo de característica, también va a ser difícil ser asertiva en aquellos momentos en los que se pongan entredicho que no voy a que estoy cometiendo que no voy a cometer un fallo, y decir, cuando sienta que las demás personas van a pensar que no soy perfecta. Es decir, cuando tengo que ejecutarlo todo a la perfección, sin el más mínimo fallo. Normalmente podemos centrarlo en la capacidad intelectual, rendimiento académico, laboral, habilidades sociales, pero el problema es que ese es el único rasgo que nos hace ser válido. Ante los demás, esos rasgos y otros rasgos que no se tienen en cuenta, vamos a confundir el ser con el hacer. Entonces, si yo no hago, no soy válida. Si yo no lo hago perfecto, ya no soy válida. Entonces debe ser perfecta. Sea lo que sea, pero debe ser perfecta. Cualquier fallo ya no me va a permitir ser válida. Eso también hemos de tener muy presente, porque si no, nos va a impedir, por ejemplo, afrontar ciertas situaciones en las que sienta que esa valía está menoscabada. Luego, también hay personas que muestran una amabilidad extrema y que todo el mundo aprecia y que nunca tienen un no. Su autoestima la extraen de los demás. Es decir, cuando yo baso la autoestima en el conocimiento que yo tengo de mí, en quién soy, en un punto de vista en que acepto tanto lo que no me gusta como lo que sí, independientemente de la mirada de los demás, voy a tener una buena autoestima. Pero hay veces que esa autoestima depende de la aprobación de los demás. Y si los demás no me aprueban, yo no soy suficientemente útil, suficientemente válida. Entonces, cuando esa mirada externa es la que hace que nos sintamos válidas o no, va a ser muy difícil
ser asertivas o asertivos. Es decir, lo ideal es basar una autoestima en diferentes ámbitos, es decir, no basar la autoestima únicamente en un cierto tipo de características, y yo puedo ser generosa, buena amiga, pero también soy creativa, resolutiva, por decir, pero que no lo focalizo solo en un ámbito, en el ámbito que tiene que ver el dar, por ejemplo, en generosidad, de buena amistad, no, es más amplia. Y que no esté basada en la mirada o la aprobación de las otras personas. Entonces, desde ese punto de vista, esa autoestima, cómo nos miramos, es importantísimo. Además, la autoestima es una mirada que construimos. Igual que la realidad que he dicho antes, la autoestima somos nosotras quienes la construimos. Construimos nuestra mirada sobre quiénes somos, sobre nosotras. Entonces, bueno, muchas veces esa mirada hace que tengamos sobre nosotras una crítica, en lugar de constructiva, destructiva. Y cuando en lugar de una crítica constructiva, en la que se acepta aquello que no nos gusta de nosotras, intentamos no tanto cambiar, sino mejorar, cuando no existe esto, cuando lo que hay es una crítica destructiva y nos sentimos rechazables, no válida, cuando va a ser muy difícil ser asertiva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante ese tipo de crítica destructiva, que repito, la crítica en sí no es mala, hay una crítica constructiva que parte de la aceptación de que nada es perfecto, de que habrá cosas de mí que no me gusten, pero eso me va a servir para tenerlo presente y mejorar. Y luego está la crítica destructiva, que solo ve lo negativo y que no te permite avanzar. Entonces, lo primero que tenemos que intentar hacer, aunque a veces no es fácil, porque está muy metida dentro de nosotras y forma parte de nuestras creencias y nuestras convicciones, valores, lo primero es intentar cazarla. Entre comillas, cazar esa crítica. ¿Qué me estoy diciendo? Por eso decía antes que tener muy presente qué pensamos, qué pensamientos es importante. ¿Cuándo nos va a venir esa crítica? Pues cuando sienta que he cometido un error en las interacciones sociales, o siento que voy a cometer un error si digo algo, si opino algo, tengo la sensación de que me desaprueban o se ríen de mí, cuando me comparo con los demás y pienso que lo hago peor y ya por eso no me atrevo a opinar, porque me comparo con la opinión que tiene otra persona y la mía no es suficiente, he tenido un resultado objetivamente negativo. Ante esas situaciones yo me puedo criticar. Lo malo es cuando esa crítica la manifestamos de forma frecuente y en forma de culpabilidad, cuando hace que pidamos perdón con mucha frecuencia y cuando hay una hipersensibilidad, cuando me hace estar a la defensiva continuamente. Entonces, una vez que hemos cazado esa crítica, cuando hemos cazado que yo siempre que voy a decir algo en un grupo, una opinión, me viene la crítica de que soy no sé qué, hemos de intentar apartarla. Y aquí es importante porque he comentado antes que a veces la crítica la hemos interiorizado, la hemos internalizado, la consideramos nuestra. Lo primero que hemos de hacer es contemplarla como algo externo a mí. ¿Vale? Hemos de ver esa voz crítica de dónde viene. Muchas veces viene de que nos han dicho, que nos han hecho creer
hemos de intentar verla como algo externo a nosotras, no que forma parte de quién soy, no que forma parte de nosotras, sino que es algo externo, que nos han hecho creer. Entonces, una vez que la hemos apartado, voy a intentar pararla, voy a intentar parar esa crítica y decir, bueno, estás ahí, pero ya no te hago caso. Estás ahí conmigo, pero te dejo ahí. Como es algo externo, te puedo decir, vale, claro, está ahí, pero no la escucho. Entonces, a partir de ahí, voy a intentar ver cómo puedo cambiar eso. Entender por qué me estoy diciendo eso y para cambiarlo. Es decir, extender nuestro concepto de autovalía, ¿vale? Sí, puede que en el ámbito de política no dé las mejores opiniones porque no estoy informada, porque no leo, no escucho las noticias, una opción muy válida, entonces no estoy tan al día y quizás no me puedo permitir opinar, pero eso no quiere decir que si yo quiero ponerme al día, quiero escuchar, ponerme al corriente de lo que pasa, pudiera, o que en otros ámbitos mis opiniones sean muy contrastadas, por ejemplo. Es decir, es intentar, vale, ver cómo puedo ampliar, no restringir, no generalizar y ver esa otra parte que sí puede ser válida. Eliminarlos los tendría, como he dicho antes, tendría que tener una opinión para todo. No, no deberías tener una opinión para todo. Para algunas cosas las tendrás, para otras no. Y eliminar esas distorsiones y errores que podrían estar ahí. ¿Vale? Entonces, digamos que no es fácil y precisamente de toda esta parte más psicoemocional será donde se profundizará en un taller. O sea, claro, esta parte más psicoemocional es más difícil. Hay un trabajo detrás que es importante hacer. Entonces, precisamente, el día 20 de octubre comienza un taller, que ya es un taller, para profundizar en estos aspectos, que, sobre todo el segundo y el tercero, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esa parte psicológica y emocional que nos están dificultando el ser asertiva. Entonces, en el caso que os interese, os animo a informaros del taller. Ya digo que la idea sería profundizar en esos aspectos que, bueno, que no son tan fácil de manejar porque pueden implicar un trabajo más profundo. Bueno, pues muchas gracias y os animo ahora en esta media hora que resta a hacer preguntas. Es un espacio para vosotras y vosotros y cualquier cosa en la que queráis profundizar, que queráis aclarar, yo de verdad que os animo a preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Así pues empezamos el turno de preguntas. Muchas gracias por la parte expositiva. Y dejamos, si te parece así, unos 5 minutitos para que los asistentes nos puedan hacer llegar sus preguntas y yo te las hago llegar de voz. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Hasta ahora. Espero que haya preguntas para poder crear un espacio de participación.
te parece, te voy lanzando la primera Vale, pregunta que nos llega, Mónica. Es ¿qué podemos hacer ante el chantaje emocional? vale. Una de las, realmente, uno de los aspectos que más pueden dificultar el ser asertivo es el chantaje emocional y más cuando ese chantaje emocional viene de gente que queremos, ¿no? Que directamente están intentando manipular a través, o sea, el chantaje emocional, lo primero que tenemos que pensar es que es una manipulación, se está manipulando, nos están manipulando. Entonces, teniendo conciencia de que es una manipulación, bueno, hemos de pensar, vale, no me dejar manipular. Muchas veces lo que hay detrás ante un chantaje lo que sentimos es culpa. Mucha culpa es uno de los sentimientos que más dificultan el ser asertiva, la culpa. Entonces, bueno, culpa por si voy a hacer daño a la otra persona, a, eh, y la idea esa de tengo que. Entonces, bueno, ante la culpa lo que es importante es de entrada ya eliminar la palabra, no hay culpa, hay responsabilidad, ¿vale? Entonces, ah, cuando hablamos de responsabilidad, hemos de tener muy presente que nos hemos de responsabilizar de nuestra vida, de nuestra propia vida. Y los demás se han de responsabilizar de su vida. No se trata de culpa, sino de responsabilidades. Y a la hora de tomar responsabilidades, yo me responsabilizo de mi vida, me responsabilizo de mis equivocaciones, me responsabilizo de mis decisiones. Entonces, bueno, yo me voy a responsabilizar de que la otra persona me está haciendo chantaje emocional, me está diciendo que no se siente querida o que no puede ser mío o que se siente mal, lo que sea, típico chantaje emocional. Yo me voy a responsabilizar de mi elección sin culpa, porque la culpa no sirve de nada, lo único que sirve es para bloquear y a partir de ahí, como me responsabilizo de mi elección, de mi decisión, haré algo. Haré algo en el sentido de, bueno, voy a intentar sentir que tengo control sobre mi vida, lo que quiero hacer y a la vez voy a intentar, porque sé que esta acción o esta decisión puede hacerle sentir mal, voy a intentar hacer algo para paliar eso. Difícilmente si hablamos de culpa se pasa a la acción. Sin embargo, si hablamos de responsabilidad, yo tomo conciencia y me hago responsable de mis actos. Hacerse responsable de nuestra vida, de nuestros actos, es tanto de las equivocaciones como de lo que puede conllevar para otra persona mi acción o mi decisión, pues entonces puedo hacer algo para paliar, para intentar hacer ver, para intentar lo que sea. Pero sobre todo se trata de esto. Entonces, la otra era para no buscar la aprobación de los demás, ¿no? A ver, espera, ¿dónde está el chat? Aquí está el chat. Sí, exacto. La otra pregunta decía, Vale, ¿cómo vale. no buscar la aprobación de los demás? Buenas tardes, d'acord. Ah, a ver, aquí la siguiente, ¿no? Que no lo sé, Ana, si la siguiente está en el caso de un malestar en casa porque una madre con un hijo con trastorno antisocial se queja de forma agresiva de que su madre pide las cosas muy insistentemente. Él no las hace de todas maneras. Ello interfiere en la dinámica del hogar de forma importante. ¿Cómo practicar esa actividad? Ella podría resolver echarlo de casa, pero él se mete siempre en problemas serios y por otro lado no tiene dónde ir. No sé si lo entiendo muy bien. Vale. Esta a mí no me ha llegado, ¿eh? Lo digo por si la quieres volver a leer para que todos sepamos de qué va esta pregunta. Yo no la he recibido. ¿No? ¿Ah? No, solo te la han enviado a ti. No, no Oye, pasa nada, pues no pasa nada. Ana, si No, 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 prefieres léela en voz leerlas, alta, claro que sí. si prefieres leerlas tú, No, 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 no. Adelante, adelante, Mónica. Lo digo para que todos sepamos un poco de qué va la pregunta.
Vale, en el caso de un enorme malestar en casa, porque una madre con un hijo con trastorno antisocial se queja de forma agresiva de que su madre pide las cosas muy insistentemente. Él no las hace, de todas maneras, y ello interfiere en la dinámica del hogar de forma importante. ¿Cómo practicar la asertividad? Ella podría resolver, echarlo de casa, pero él se mete siempre en problemas serios y por otro lado no tiene dónde ir. Vale, aquí conecta un poco con lo que he comentado antes de que podemos ser asertivas y no lograr lo que queremos. Entonces, tú dices algo, aquí además hay un problema de que la otra persona tiene un trastorno, pero la idea es tú dices algo y la otra persona no escucha o no hace, aquí solo te queda una cosa. Es, vale, yo ya he dicho, ya he sido asertiva, ya le he dicho lo que quiero que haga, lo que espero y no. A partir de aquí se han de tomar decisiones. Lo primero es aceptar que eso es así y sobre todo pensar que siempre se puede hacer algo, porque si no viene la impotencia. El sentimiento de impotencia bloquea mucho, pero el sentimiento de impotencia viene cuando nos preguntamos ¿qué puedo hacer? Y la respuesta es nada, no. Y siempre se puede hacer algo, aunque sea algo sea aceptar. Entonces, ahora, claro, de las únicas cosas que podría hacer es irse o quedarse, irse, o sea, que es echarle de casa, dicen, parece que pone... aquí está la cuestión de que es una persona que no es autónoma, entiendo, esta persona que tiene el trastorno, y esa persona, la madre, se siente responsable. Entonces, puede optar por aceptar que no puede esperar ciertas cosas de él, no pedir insistentemente, aceptar y ver cómo lograr que interfiera lo menos posible, es decir, pero ha de aceptar que la insistencia no le vaya a ninguna parte, que si le pide cosas ha de ver cómo resolverlas de otra forma, o si no, lo que decía que no tiene dónde ir, buscar algún tipo de ayuda y si no puede encontrar, me refiero a ayuda institucional en alguna residencia o lo que sea, realmente el trabajo es interno. Es un trabajo de, vale, ¿qué es lo que está pasando? Estoy pidiendo cosas, estoy insistiendo. Realmente es difícil irse. No es como una relación de pareja que vale. Aquí es en un trabajo, que es lo que comentaba, no fácil, de ver, de aceptar que no tiene sentido insistir, que no tiene sentido pedir y ver cómo puede lograr ciertas cosas sin pedírsela. No sé si me explico, pero es que lo que ha de cortar es el pedir insistentemente. Tampoco sé qué es lo que pide, entonces, pero en principio a veces el cortar eso y ver, relativizar el que su hijo no haga ciertas cosas o no haga cosas que le pida, sería el camino por el que tendría que ir. Pero necesitaré más información, pero bueno. Y la otra pregunta era lo de qué hacer para no buscar la aprobación de los demás. Vale. Primero vamos a tener presente que es imposible obtener la aprobación de todo el mundo. Eso ya es imposible. Si tienen la aprobación y el reconocimiento de determinadas personas, pues bien, hemos de alegrarnos y aceptarlo, pero hemos de tener muy presente que no tenemos o no podemos tener la aprobación del 100%. Entonces, cuando no tenemos la aprobación de alguien, tampoco, entre comillas, hemos de convertirlo en un drama en absoluto. No nos hace rechazables, sino que hemos de plantearnos
si es en un aspecto concreto y no generalizar. Es decir, pueden no aprobar algo concreto que he hecho o una decisión que he tomado, pero eso no quiere decir que a mí como persona no me aprueben. He de tener confianza en aquello que yo estoy haciendo. No necesita aprobarlo todo el mundo. Y aparte, concretamente, no generalizar, no me aprueban esto. Si sientes que lo que no te aprueban es como persona, porque frecuentemente están criticando o no valoran lo que haces, en el fondo hemos de centrar también que son esas personas que no te están valorando. Es difícil cuando a lo mejor quien lo hace es un padre o una madre, pero son esas personas. Entonces, si es posible, hemos de alejarnos de, si ya no físicamente, de un distanciamiento a nivel de tomar como verdad eso y aceptar que es así y aprender a rodearnos de gente que sí lo hagan. Es decir, no hemos de generalizar. Cuando hay personas que no nos aprueban, hemos de buscar ese círculo, hemos de distanciarnos, buscar el círculo de personas que sí nos aprueben. Y realmente es como la felicidad, ¿no? Buscar la aprobación, más que buscar, la acabaremos encontrando si nos centramos en reconocernos a nosotras mismas, de darnos valor a nosotras mismas, acabaremos encontrando aprobación, si no de todo el mundo, pero si yo a mí me acepto y me apruebo, acabaré encontrando aprobación. Si nos rodeamos de personas que nos reconozcan, que serán unas, no el 100%, unas en concreto, no todo el mundo, pero hemos de saber rodearnos de esas personas en concreto y alejarnos de aquellas personas que no nos valoran o que no nos aprueban. Vale, ¿desde dónde empezar a trabajar esa comunicación asertiva si tu modelo de comunicación familiar ha sido agresivo? Vale, aquí lo importante es empezar a tomar conciencia de cómo te comunicas y cuando te comunicas agresivamente, qué es lo que está pasando. Porque ya no solo es una comunicación agresiva, sino que, como he dicho antes, hay una construcción de la realidad. Entonces, yo creo que empezaría a tomar conciencia de, en esos momentos en que yo reconozco que no me estoy comunicando de forma asertiva, sino agresiva, qué es lo que está sucediendo, pero qué es lo que está sucediendo en cuanto a me estoy sintiendo atacada, estoy a la defensiva, estoy ante un problema de no tolerar la frustración, de no escucha, es decir, porque no es solo comunicación agresiva, es que en ese modelo de comunicación hay una construcción de la realidad, está pasando algo. Entonces, si tú tomas conciencia de qué es lo que está pasando, empezarás a trabajar eso, ya sea o la escucha o el sentirte atacada enseguida, el ponerte a la defensiva, porque, o sea, es decir, hay que ver, porque la comunicación agresiva no es por una cosa. Entonces, lo primero que tienes que ver es qué elemento concreto o elementos hay de trabajar a partir de ahí. Sería el inicio. A ver. Ay. ¿Dónde está? Aquí. Hola, Mónica, me interesa mejor la técnica de ignorar como técnica asertiva. ¿Cuándo es útil usarla y cuándo no? Porque si comunicas a otra persona, ahora no voy a hablar, pero la otra persona sigue insistiendo, ¿debería actuar de otra forma? A ver, aquí lo que hemos de dejar claro es por qué hacemos eso. Es decir, oye, mira, en este momento estamos alterados o te veo alterada o estoy alterada y no es el mejor momento para hablar. Es decir, es explicarle el motivo, no es ignorar, no te hago caso, no. Oye,
quiero escucharte, pero en este momento no puedo o no podemos porque estamos parados, alterados, estamos... Entonces es mejor buscar otro momento. Eso por una parte es explicar. Y luego, cuando la otra persona lo que está haciendo es una crítica destructiva de nosotros, es ignorar siempre va a ser positivo, pero siempre te va a decir, oye, mira, creo que en este momento no estamos diciendo cosas que no queremos quizás decir, mejor en otro momento, es decir, explicando el por qué, siempre es una buena opción ante esas situaciones en las que la discusión o la crítica agresiva que estamos recibiendo, lo único que va a hacer es no llegar a ninguna parte. A ver. De una manera podríamos confrontar a alguien y explicarle que la razón... ¿de qué manera? Podríamos confrontar a alguien y explicarle que la razón por la que cuesta decir que no es porque ella no sabe tampoco aceptar un no. Sobre todo en el caso de una persona que fácilmente se siente juzgada y ofendida. Vale. Quizás a la manera más que confrontarla, yo creo que lo bueno sería ver cómo nosotras, yo me imagino, por lo que comentas, que en algún momento hay situaciones en las que a esta persona se le dice no y se siente ofendida y juzgada. Entonces, yo creo que es muy importante ver cuando le decimos no, cómo se lo decimos. Es decir, cuando le decimos no, intentar hacerle ver que no es algo general, que es algo concreta. Es decir, es que lo que se empieza a saber aceptar un no, teniendo muy presente que el no no la invalida a ella de forma global, que es un no algo muy concreto, a que eso no la hace que la apreciemos menos. Yo creo que hay cosas que se le puede decir directamente, ¿no? Es que, oye, no, mira, en este momento no puedo, lo siento mucho. No se trata de que te rechace a ti, sino que en este momento no puedo hacer esto, pero igualmente te aprecio mucho. Hacerle intentar, a través de los nos que le vamos diciendo, a ver que no pasa nada por un no. Y ir trabajando mucho la forma en que le decimos no, para que vaya aceptando no. Es de lo poco que vamos a poder hacer, hacerle que vaya habituándose y que eso no va a hacer que nuestro aprecio, nuestro cariño disminuya. Que no sé, a ver. Cuando se ha naturalizado en la persona tímida el uso de un lenguaje estilo pasivo y este surge de forma automática, se vuelve realmente muy difícil modificar nuestro lenguaje y la construcción de nuestros mensajes para que transformen nuestro estilo asertivo. Mira, aquí, antes del asertivo, yo pasaría al agresivo, pero no en situaciones reales. Es decir, todo es como un péndulo, ¿no? El aprendizaje es como un péndulo, está en un extremo y se puede pasar al otro antes de llegar al equilibrio. Aquí yo recomendaría que esta persona ante un espejo o grabándose, se grabara aunque en un principio fuera de una forma exagerada o impostada, con un tono gritando, usando un tono de voz elevado, pero ya te digo, no en situaciones reales, sino poniéndose en un extremo para que poco a poco, pero que vaya tomando conciencia de, porque le vamos a decir que leve tono de voz y a lo mejor lo que va a hacer es un tono de voz sencillamente firme, pero ha de ir acostumbrándose. Entonces, tanto un espejo, grabándose en vídeo, cosas así, que vaya acostumbrándose a elevar el tono
a ponerse, a mantener una actitud incluso desafiante, pero en un espejo, en vídeo, o sea, no real. Y claro, es un proceso de entrenamiento y poco a poco, luego ya, cuando cambie eso, podrá ir hacia el equilibrio, pero es empezar por el otro extremo, pero ante un espejo grabándose, que poco a poco se vaya acostumbrando. Has dicho que las expectativas que los demás depositan en nosotras no son nuestra responsabilidad, pero si nosotros le decimos que pueden confiar en nosotros y les fallamos, entonces es nuestra responsabilidad, ¿no? Quito ya lo de culpa directamente. A ver, sí, como responsabilidad, a veces he dicho que podemos fallar, podemos equivocarnos, y seguramente cuando, quizás, no lo sé, cuando decimos a alguien que exactamente que pueden confiar en nosotros y les fallamos, claro, confiar es algo tan abstracto, tan general, que decir a alguien, confía en mí, la verdad es porque es muy general, es muy, no sé, es como, yo digo, soy puntual, y para mí la puntualidad es muy importante, vale, pero en algún momento seguro que he llegado tarde, porque no podemos ser coherentes a nuestros valores al 100% nunca. Entonces, vale, es responsabilidad que tú le has dicho, claro, es que lo de confiar es tan general, ¿vale? Imagínate que le has dicho, sí, voy a ir cada miércoles a verte, no sé qué, más concreto. O puedes confiar en que el próximo viernes vamos a ir al cine, ¿vale? No concreto, porque confiar es tan, es como, bueno, confía en mí. ¿Qué es eso? Confía en mí hasta que me muera, cuándo, no sé. Pero bueno, aún así, ponerlo en concreto, confía en mí, yo voy a poder, vale, vale, en algún momento podemos equivocarnos, podemos fallar, y si es responsabilidad nuestra, entonces siempre podemos decir, oye, mira, sé que te he fallado, que puedes considerarlo una traición, pero no he podido en este momento cumplir esas expectativas. Lo siento mucho. Eso yo, no es culpa, es decir, el derecho a equivocarnos, a fallar, lo tenemos. ¿Vale? Entonces, a partir de considerar nuestra responsabilidad, haremos algo. Pero fijaos que ya decir, confía en mí, siempre podrás confiar en mí, son unas expectativas, ya no sé si llamarlo irrealista, idealistas, porque ¿qué es? Por eso es como, estaré contigo toda la vida, cuando alguien se va a casar. Bueno, sí, lo dices creyéndolo. ¿La has fallado cuando en algún momento pues ves que eso para ti no funciona? Pues sí, quizás la has fallado, pero las expectativas cuando son tan grandes, tan abstractas, es difícil. Y cuando son concretas siempre podemos intentar, he dicho, mira, en este momento no he podido, no sé qué, lo siento, sé que te he fallado, puedes considerar una traición, pero... ¿Vale? Ya me están diciendo que me voy al tratamiento, vale. Pues yo creo que ya queda una solo, vale. Hola, me interesa entender mejor la técnica asertiva. Esto ya lo he dicho. Vale, pues ya está. Parece ya que no hay ninguna pregunta más. Vale. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por vuestras preguntas. Y bueno, encantada de haber estado con todas vosotras y vosotros. Gracias, Mónica. En mi parte del colegio también añadir que
Muchas gracias a todos los asistentes por vuestras preguntas y vuestras reflexiones, y simplemente que mañana os enviaremos una encuesta de satisfacción que agradeceríamos que contestarais para seguir trabajando y seguir mejorando, i que ens veiem en les pròximes activitats formatives del col·legi. Que vagi molt bé. Bona nit. Gràcies, Mònica. Bona nit. Moltes gràcies a totes.